Muy buenos días. En esta mañana quisiera compartir un poco de la providencia y del poder de Dios para llevar a cabo su propósito y que no tiene estorbos. No hay nada que pueda estorbar al plan de Dios, a su voluntad, a su poder, a su grandeza. Cuando Dios determina hacer algo. En este caso, quiero compartirles acerca del tiempo y del lugar con respecto, en primer lugar, al tiempo del nacimiento de Jesús cuando Él vino a este mundo. Dice en el libro de Gálatas, capítulo 4 y verso 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Cuándo envió su Hijo a este mundo, nacido de mujer y nacido bajo la ley? Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Ni un segundo antes ni un segundo después, Jesús vino a este mundo, nació el día exacto en el programa de Dios. El lugar donde nació. Se nos dice en Lucas capítulo 2 que aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, el emperador romano, la máxima autoridad de todo aquel vasto imperio poderoso, y él mandó que todo el mundo fuese empadronado, así que se hizo un censo, y todos, dicen el verso 3, iban para ser empadronados cada uno a su ciudad. Entonces José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a la parte norte, y bajó hasta Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días, lo mismo que leímos en Gálatas, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Dios movió un imperio. Pensemos en un imperio como el romano, que hasta el día de hoy ha dejado sus huellas, no solo en la historia, sino a través de la ley romana, y hay muchas cosas que se rescatan de ese gran imperio que abarcó prácticamente toda la costa del Mediterráneo. Y Dios tocó a la cabeza de ese imperio para hacer que se creara un censo y movilizó millones de personas en todo el imperio romano. Pero la razón de esa orden fue el plan, el propósito de Dios de que Jesús no naciera en Nazaret al norte, sino naciera en la ciudad de David, en Belén, como ya estaba profetizado por Miqueas, el profeta. Así que Hebreos capítulo 10, verso 7 nos dice la razón por la cual Jesús vino a este mundo. Vino, él dice, para hacer tu voluntad, la voluntad de su Padre Celestial. Jesús anduvo haciendo bienes. En el programa de Dios no hay improvisación. Cada cosa, cada obra que hizo Jesús cuando resucitó a Lázaro, por ejemplo, sanó a los enfermos, cuando le preguntan quién pecó, este otro o sus padres, para que naciera ciego, y Jesús dice, no es que pecó este o sus padres, sino para que las obras de Dios sean hechas. Él anduvo en el programa de Dios en todo su andar en la tierra y murió cuando debía morir allí en la cruz del Calvario, y resucitó al tercer día en el plan y en el programa de Dios. Se apareció como 40 días a sus discípulos y en el día de Pentecostés derramó el Espíritu Santo. Todo es un programa de Dios y no hay improvisación. Pero, ¿qué decir con respecto a nosotros, los hijos de Dios, que hemos creído en Él, que hemos nacido por la obra del Espíritu Santo? Se nos dice en Efesios, en el capítulo 2, del verso 8 en adelante, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Hemos recibido un don del cielo, un regalo del cielo, que es la fe. No por obras para que nadie se gloríe, por lo que hace, por lo que a méritos humanos, no.
porque somos hechura suya, dice la palabra, creados en Cristo Jesús. Si alguno está en Cristo, es una nueva creación, una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Dice que fuimos creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. ¿Y qué más dice? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que tampoco para nosotros hay una improvisación. Dios no está pensando a ver qué voy a hacer con la vida de este hombre, a ver qué voy a hacer con la vida de esta mujer, sino que Dios de antemano ya nos creó con un propósito. Nadie vino a este mundo sin realmente un propósito para su vida. David dice de que cuando estaba como un embrión en el vientre de su madre, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. Bueno, podemos decir que el cuerpo es una obra perfecta de Dios, que Dios lo creó sin que faltara nada, pero para algo fuimos creados en esta vida, y fuimos creados para nuestro Creador, para Dios, para la gloria de su nombre. Pero al estar en Cristo somos una nueva creación, creados para buenas obras. Sabemos que no hubo improvisación en el camino del Señor Jesús, sino que Él caminó en un plan perfecto de Dios porque su voluntad estaba, el hacer su voluntad, la voluntad del Padre Celestial, ¿verdad? Y eso también va por nosotros. Luego, claro, viene la pregunta, estamos hablando muy concreto, no podemos desarrollar mucho este tema, pero ¿qué pasa cuando falla? ¿Qué pasa cuando falla el Hijo de Dios? Cuando el Hijo de Dios peca, cuando se ha apartado y cuando ha cometido muchos errores como los que hemos cometido y todos sabemos eso. ¿Qué pasa con el propósito de Dios? ¿Qué pasa con su plan? Bueno, hay una palabra muy consoladora para todos aquellos que se buscan al Señor de corazón y se vuelven a Él. Dice que Dios le habló al profeta Jeremías en el capítulo 18, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. La vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y dice que volvió y la hizo otra, es decir, tomó esa masa de barro, la tuvo que amasar nuevamente, todo el proceso de pasarlo por la rueda, y dice que la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Sin duda Dios tiene poder para traernos a su propósito original, para el cual Él nos llamó en Cristo, y tiene poder para hacer una vasija nueva. En realidad, en parte conocemos y en parte profetizamos. Sin duda que al hablar de estas cosas no falta entendimiento, pero sí es una verdad de que Dios tiene poder para tomar el barro y hacer una vasija para su gloria. Para terminar, me acuerdo de esta gran mujer de Dios que fue Kathryn Kuhlman. Ella estaba convencida, siempre lo dijo, que ese ministerio tan maravilloso, que como Dios la usó, que ni siquiera hay hombres tan usados como Dios usó a Kathryn Kuhlman. Sin embargo, ella estaba convencida de algo. Ella dice, este ministerio no era para mí. Seguro que Dios se lo ofreció a un hombre y no estuvo dispuesto a pagar el precio. Se lo ofreció a otro siervo de Dios y no estuvo dispuesto a pagar el precio, pero ella le dijo sí al Señor. Eso era lo que ella creía en su corazón, que ese ministerio Dios primero se lo planteó a algunos hombres que no estuvieron dispuestos a pagar el precio. Y bueno, ¿será que estás dispuesto a pagar el precio del llamado del Señor? La palabra del Señor dice, Jehová cumplirá su propósito en mí, dice en alguno de sus salmos. Y a Jacob Dios le había dicho, no te dejaré hasta que haga todo lo que he dicho de ti, etcétera. Le dio unas promesas tremendas a un hombre que le falló mucho al Señor, pero bueno, pasó por el trato de Dios y hasta el final de sus días anduvo rengo cuando el ángel le tocó en el muslo. Bueno, que al considerar apenas en la orillita estas cosas te ayude
y me ayude a mí, y tengas confianza. Quizá tú has dicho, yo he fracasado, quizá yo eché a perder muchas cosas. Bueno, confía en Dios, que Él tiene poder para tratar con la vida de nosotros y hacer un vaso para su gloria y para su honra, para que andemos en su voluntad, en buenas obras, que Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Recuerda que Dios no es tomado por sorpresa en nada en nuestras vidas, y que Dios tampoco está improvisando a ver qué puedo hacer, a ver qué haré, sino que Dios tiene suficiente sabiduría e inteligencia para hacer con nosotros según su voluntad. Y que nosotros podamos decir como Jesús: el hacer tu voluntad me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Que al considerar estas cosas seamos muy bendecidos en esta mañana.